La mañana en directo. Doctor Alave, vámonos al tema que nos interesa. Richard Choque, feminicida, violador, serial, bueno, le han puesto todos los nombres. Doctor, yo quiero comenzar con una cuestión muy breve y concreta y que me la responda de la misma manera. Doctor, ¿quién es Richard Choque? Yo sé que ustedes en la investigación establecen la historia de las personas, porque ahí se encuentran muchas respuestas en la investigación. En algún momento incluso, yo no lo voy a decir, doctor, con ningún afán de discriminación, ni de morbo, ni de mucho menos, porque esa no es mi intención. Pero se ha hablado incluso de que la identidad sexual que tendría esta persona, estoy entrando al plano netamente investigativo, policial y de Así es, conducta delictiva, doctor, no es así otra mi es, así intención, es. que incluso ese aspecto podría determinar ciertos aspectos para la conducta, tipo de víctimas de esta persona. Pero doctor Alave, ¿quién es Richard Choque? Richard Choque es un psicópata, es un criminal que ha tenido una participación directa en determinadas víctimas. Y eso lo vamos a establecer. Todavía me guardo un poco el tema de a qué tipo de mujeres apuntaba Richard Choque. Pero ha sido un psicópata que podemos decir que es un criminal en serie. Es un ámbito, psicópata, ¿por qué te digo, Pedro Saúl? Psicópata porque mataba y él no se arrepentía, no tenía ningún tipo de arrepentimiento. Criminal en serie porque tenía un estándar a quién victimar. Entonces, vemos que ahí tiene dos tipos de forma, de personalidad, perdón, este tipo que es Choque, ¿no? Richard Choque. Doctor, en algún momento se sabrá de su vida, ¿no? Su infancia, su niñez, los traumas que él recibió, qué tipo de influencias recibió, qué traumas, qué impactos tuvo, fue abusado, no fue abusado. De eso todavía nada, doctor. Tenemos ya, sin duda, su papá ha sido policía, su papá falleció hace mucho tiempo, él no ha tenido una niñez del todo regular, normal, ha habido alteraciones en su vida y entendemos ya dentro del ámbito de la psicología criminal que eso un poco, o no un poco, sino eso ha influido bastante en la forma y en la conducta con la que está acabando este señor. Ha tenido una serie de situaciones, incluso alteraciones sexuales, y entonces todo aquello pues se transforma la personalidad de este sujeto. Eso ya lo tenemos referencialmente y eso ya nos falta corroborarlo documentalmente. ¿Fue víctima de violencia este sujeto en su niñez o su adolescencia, Ha doctor? sido víctima, Pedro Saúl, ha sido víctima a sus 4 años, no ha tenido una infancia normal, como te digo, su padre falleció y ha tenido alteraciones en su vida. Entonces, ese tipo de conducta te genera ese tipo de personalidad que estamos investigando. Es una persona que es consciente de los hechos, sabe, conoce, incluso es una persona que conoce el ámbito, ya entrando dentro de la psicología, conoce que él tiene un poder. ¿Y cuál es su poder? El poder de la información. Entonces, en algún momento él pretende negociar con los fiscales, con los policías, porque él conoce y sabe que tiene un poder que es el poder de su información. Y como los fiscales y policías quieren esa información, él también puede llegar a influenciar, puede llegar a manipular esos temas. Entonces, es muy interesante la labor de los investigadores y de los fiscales que ahora están trabajando porque tienen que lidiar con ese tema. ¿No? Él no es una persona que no hubiese conocido de estos hechos, se da cuenta. El día de ayer, Pedro Saúl, él ha referido cómo ha matado, cómo ha acabado con la vida de estas dos menores, de estas dos damas, se da cuenta de todo lo que ha hecho, relata, pero él dice al último, no me acuerdo porque estaba borracho, pero si te das cuenta, el conocer todos los antecedentes y relatar, es que se supone que él estaba consciente al momento de la comisión de estos hechos. Doctor, cuando usted dice que él estaba consciente de que tenía el poder de la información para, no sé si negociar, ¿a qué se refería? ¿A que él sabía de otros casos? ¿Tenía información que le interesaba a la policía, a la justicia? ¿Qué tipo de información? ¿Qué Sí. manejaba Richard Choque?
Eso de la investigación, eso de las víctimas. No te olvides que en su celular se ha encontrado varias personas con los que él extorsionaba, más de 70 personas. Se habla de más víctimas. Entonces él conoce toda esa información y sabe que la policía, sabe que el Ministerio Público está en busca de esa información. Por ende, maneja, pretende negociar el tema y esa es su forma de ser. Él conoce las cosas, ¿no? Incluso ha pedido que se lo podamos llevar un gatito a las celdas allá de Chochecoro. Entonces, él está consciente de todo lo que está haciendo, ¿no? En ningún momento él puede aducir que hay una enajenación mental. Él, más bien, sabe mucho de lo que él maneja y de lo que está haciendo. Entonces, es importante conocer aquello. Doctor, él pidió un gatito. Sí, Bueno, me te imagino que le cuento, gustan las Pedro Saúl, en la mascotitas. amistad de que nos tenemos, eh, la primera muerte que ocurre, y lo relata el día de ayer, es que estaba bebiendo con una dama y esta dama, cuando está en estado de ebriedad, lo patea a su gato de Richard. Y él se acciona y lo mata. Él se acciona y lo mata. En las excavaciones que hemos realizado, en la tarde encontramos a restos óseos envueltos en una frazada y pensábamos que era un niño, pero vemos y era un gato, porque restos óseos tenía pelos. Entonces vemos que tenía una tendencia, un afecto a ese tipo de animales. Y eso coincide con el dato que nos da en la mañana, ¿no? De haber matado a esta persona por el solo hecho de haber pateado a un gato. Qué perfil psicológico, doctor Alave, impresionante. Le pateó el gato en la casa y la mató. ¿Y a esta mujer la enterró también ahí o la mató? ¿Y qué Ahí hizo lo con el enterró, cuerpo? ahí lo enterró. Lo enterró en la última habitación que es del patio. Y esto, Pedro Saúl, también es tan consciente este tipo y peligroso porque los enterró y los puso cal encima. Y el cal, sabemos muy bien, es para que el perro no pueda detectar el olor, ¿no? De la putrefacción. Entonces, incluso puso cal sobre esos terrenos. Entonces, vemos que no ha sido casual la comisión de delitos, no ha sido que estaba ebrio, sino él conocía de este tipo de situaciones, incluso para evadir. Eso llamamos nosotros en derecho el delito preterintencional, ¿no? Entonces, él quería evadir en algún momento, sabía que iba a suceder, por eso lo enterró con cal y pretendía que no fuera descubierto esos cadáveres, ¿no? Doctor, esta víctima es una de las dos muchachas. Así es, Pedro Saúl. Doctor, los cómplices en esto, en esta... Antes de eso, doctor, ¿cuán cerca está de acabar esta historia en términos investigativos? ¿Estamos cerca ya al final? ¿Ya han podido establecer el mayor detalle posible en torno a Richard Choque, la cantidad de víctimas? No sé si ahí cerramos la cantidad de víctimas. ¿Está cerca de acabar esto, doctor, o lejos? Estamos avanzando y estamos con un buen avance, con un buen avance. No te dijera que estamos lejos, pero tú sabes que en este tipo de casos existe una participación criminal. Hay varias personas que hubiesen coadyuvado, hubiesen ayudado. Entonces lo que queremos es cesar ese círculo. Y hemos establecido que existen víctimas, tenemos víctimas. Dios quiera que ya no existan víctimas, pero tenemos que descartar esa posibilidad dentro del ámbito investigativo. Tenemos que descartar también quiénes han operado con ellos, quiénes han trabajado, o con él, perdón, con Choque, y quiénes han coadyuvado en la comisión de los delitos. Eso sin duda nos lleva a una investigación un poco más, hablemos de unos 2 a 3 meses más para poder cerrar esto. Lo importante también es que hemos cerrado el tema y estamos cerrando el tema de la participación de Halcón en el beneficio que le dieron a Choque. Ya hemos descubierto toda ese consorcio entre jueces, abogados, médicos, y sin duda hoy día tendremos mayor información en otro caso parecido, porque nos llevó a cesar este círculo. Y ahora estamos destapando otro círculo que también estamos por un buen avance, de acuerdo al informe que he recibido el día de hoy por parte de los fiscales. Doctor Richard Choque ya no tiene nada más que decir, ya aportó todo lo que tenía.
¿Pedirá una nueva declaración? ¿Qué perciben? Bueno, yo percibo que tiene mucha información todavía de algunas víctimas y esperemos que, yo particularmente espero estar errado, porque yo no quisiera tener que veamos más víctimas, porque vemos que la gente sufre, pero entiendo que él tiene mucha información. El día de ayer conversé con él y veía que él tenía mucha información sobre el bien inmueble, sobre el colegio, sobre su vida. Entonces, hay aspectos que todavía tenemos que investigar. Esto es parte de la investigación y sin duda lo vamos a hacer en ese camino de establecer todo esto. Doctor, ¿usted cree que él va a intentar negociar algo con ustedes? Ya he intentado negociar, no te doy los pormenores, pero cuando una persona intenta negociar es porque pretende ocultar algo. Oh, doctor, eso es terrible. Él ya intentó, yo ya me imagino por dónde va la negociación, pero intentó y está muy lúcido para eso. Intentó y obviamente ustedes en ningún momento le aceptaron, salvo que fuera un proceso abreviado, pero qué llamativo ese dato, doctor, que intentó negociar algo con ustedes a cambio de darle información sobre más víctimas, doctor. Por supuesto, por eso te digo, Pedro Saúl, él tiene un poder que es el poder de su información y él va a manejar y él es consciente de aquello, si te das cuenta. ¿Y eso quién maneja? Pues de acuerdo a la psicología criminal, un psicópata, un psicópata. Entonces vemos que por ese tenemos que lidiar con ese perfil de persona. Doctor, se lo califica como violador, asesino, serial. Entonces, el hecho de que hasta ahora fueran 3 o 4 víctimas, si no me equivoco, ¿usted cree hipotéticamente que eso todavía es muy poco para la gran cantidad de información que él tiene? Estaríamos pensando en más personas, lamentablemente. Veremos qué nos dice la investigación, Pedro Saúl. Como te digo, esa es una hipótesis, pero esperemos no tener más víctimas, porque sin duda tenemos más víctimas y la sociedad sufre, reclama, y eso es lo que queremos evitar. Pero si tenemos que investigar a profundidad con este sujeto, como es nuestro propósito, lo tenemos que hacer. Estamos en los últimos minutos, doctor Alave. La madre y la hermana, o sea, no entra en una mente humana que ellas le hubieran conseguido las víctimas, pero esta hipótesis, ¿cuán sustentada está, doctor Alave? ¿Qué otros elementos han encontrado como para pensar esa monstruosidad, ¿no? Que la mamá y la hermana le captaban a las víctimas, o es muy débil esa hipótesis? Sí, la hipótesis va en el entendido que más bien la madre y la hija manejaban el Face, no estoy muy bien en el tema de los celulares, pero manejaban su perfil de Face falso. Lo que administraban era ese perfil. Él señala que supuestamente la madre y la hija no tuviesen nada que ver en el tema, pero ya el día de ayer, si vemos el inmueble, vivían, cohabitaban ese lugar. Hay un pasillo de ingreso donde nadie puede dejar de percibir el ingreso o la salida de una persona. Y él metía a sus víctimas porque fueron asesinadas en ese lugar. Entonces, hay ese tipo de situaciones que tenemos que investigar y tenemos que cerrar ese círculo. La casa tiene una cocina totalmente equipada donde había una actividad diaria y permanente. Hay un baño donde se utilizaba, o sea, es decir, gente que habitaba, gente que vivía. Y ese aspecto pues nos da lugar de que ellos sí conocían de todos los antecedentes. Mucho más cuando una persona está bebiendo, aumenta el volumen de su música, hace movimientos bruscos, es decir, hace bulla. Entonces esos aspectos pues sin duda hacen ver que sí conocían de su actividad. Doctor, la penúltima, él es parte de una banda delictiva, él lideraba tal vez algo que se pueda denominar una red criminal o no. Eso es lo que queremos establecer, Pedro Saúl. Aparte del feminicidio que se está investigando, estamos investigando la trata y tráfico de personas. De acuerdo a lo que nos señala nuestro Código Penal en el artículo 132, si mal no recuerdo, del Código Penal, la organización criminal deviene de un grupo estructurado de personas que tiende a cometer delitos de narcotráfico, tiende a cometer delitos de trata y tráfico de personas. En esa línea de hipótesis, pues él no ha actuado solos porque también estamos viendo que ha habido trata y tráfico de personas. Entonces, eso es lo que queremos, eso es parte de nuestra investigación a futuro establecer. Doctor, para cerrar,
Tengo la sensación, por lo que usted me dice, que estamos en puertas de descubrir uno o dos o tres o no sé cuántos consorcios más. Usted ha hablado de operativos, supongo que habrán allanamientos o aprehensiones. ¿De qué estamos hablando, doctor? En estos momentos estamos haciendo allanamientos a oficinas de abogado, donde también hemos establecido otro tipo de consorcios. Estamos hablando también de temas de participación de jueces, que no te digo juzgados todavía, porque estamos justamente en estos momentos, están trabajando los fiscales con la policía para establecer los nuevos hechos que hemos investigado horas anteriores, ¿no? Es decir, anteayer ha salido esta información y ya lo están elaborando el día de hoy. Hoy, ¿cuántos bufetes allanados, si se puede saber? Entendemos que dos. Doctor Alave, le agradezco por la información. Sinceramente me gustaría que volvamos a conversar en esta línea de hacerle yo preguntas y usted las respuestas las mejores que pueda dar. Ojalá que eso sea posible, doctor. Lo vamos a llamar, lo vamos a convocar a través de producción. Ha sido un gusto y le agradezco por su tiempo, doctor Alave. Pedro Saúl, un gusto siempre conversar contigo y siempre a tus órdenes. Muy buen día. El fiscal departamental de La Paz, el doctor William Alave, con toda esa información que nos ha brindado a propósito del caso de este asesino, violador, serial, Richard Choque.